año. Me gustaría, antes de presentar a los invitados, pues hablar un poco de cómo esta presentación del libro coincide con varias cosas, coincide con la visita de Antonio a México, coincide con que hace un par de días ha sido el Día Mundial del Libro, también ha sido el Día Mundial de la Innovación y la Creatividad la semana pasada. Creo que son temas que son muy afines con todo lo que vamos a estar viendo. Espero que Antonio, que ha estado estos días también aquí dando una capacitación, pues haya sentido a gusto en el laboratorio. Y bueno, voy a presentar entonces a nuestros invitados. Tenemos entre nosotros a Lourdes Epstein. Ella es doctora por el programa de estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura del Tecnológico de Monterrey. Fue directora de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, del 2009 al 2016. Fue promotora del proyecto Bibliotecas Madrinas, justamente en un laboratorio ciudadano. Cofundó Wikilearning en 2011 y actualmente es la responsable de la iniciativa de laboratorios ciudadanos de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey. También con nosotros está Iván Martínez. Él es licenciado en Historia por la UNAM, es integrante de Creative Commons México, es muy cercano también al trabajo que se hace desde Wikimedia México y actualmente es oficial de comunidad en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, que es una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Y bueno, pues a mi izquierda tenemos a nuestro invitado de honor, el doctor Antonio Lafuente. Él es investigador en el Instituto de Historia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada. Dirigió desde sus inicios en 2007 el laboratorio del Procomún en Medialab Prado, en Madrid. Su trabajo intelectual se ha centrado en profundizar en temas como el procomún, la tecnociencia, los derechos de propiedad intelectual, el conocimiento abierto, la dicotomía entre expertos y legos y la dignificación política y cognitiva del papel de los afectados o expertos en experiencia en la producción de conocimiento. Ha trabajado con múltiples instituciones académicas, culturales y científicas para llevar a cabo laboratorios ciudadanos alrededor de todo Iberoamérica y actualmente dirige el proyecto de guías de la aventura de aprender junto al Ministerio de Educación de España, donde trata de llevar de forma didáctica los conocimientos y aprendizajes de los colectivos y movimientos sociales al aula, para que los estudiantes pongan en marcha proyectos de colaboración y cooperación. Entonces, bueno, gracias a todos, a todas por participar de esta presentación del libro. Vamos a dar la palabra a Iván, que va a platicarnos un poco de cómo pues, le ha parecido este libro, luego hablará Lourdes y luego ya Antonio. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Lab Nuevo León. Estoy muy contenta de estar por acá. Pues en lo general me ha parecido un esfuerzo, el de Antonio, gratamente sorprendente, evocador, enriquecedor en mi vida, dado que si ustedes no han leído el libro encontrarán un manual de creatividad y un manual de apertura del pensamiento que pocas personas como autoras en este mundo están abocadas a brindar, ¿no? Creo que la diferencia o el espíritu del procomún o el espíritu de quienes trabajamos acceso al conocimiento libre y abierto está fundamentado en darle una capacidad a las personas de manera individual y colectiva de poder apropiarse el conocimiento, apropiarse los saberes, apropiarse todo aquello que nos conecta alrededor del conocimiento. Y pues sabemos que hay un mercado, hay un negocio, hay instituciones, hay circuitos cerrados en los que digamos que la garantía de ese conocimiento está mediado por el dinero, ¿no? Entonces, pues en oposición a eso vemos un movimiento de cultura libre y abierta que defendemos justo lo contrario, que creemos que el conocimiento le pertenece a la humanidad, y es ahí en donde la obra de Antonio me parece sumamente afortunada. Yo que, insisto, me encantó
a nivel de estímulo del pensamiento, a nivel de la disectación de las categorías de los saberes, pero también como un manual para aventurarse en una realidad que implica retos como los que estamos viviendo ahora. Pese a que sabíamos o pensábamos pues que algunas de las cosas relacionadas al conocimiento y a su propiedad estaban ya dadas, o que habíamos avanzado muchos pasos adelante sobre cómo debemos liberar y cómo debemos abrir conocimiento en una sociedad como la de hoy, pues para una persona como yo que tiene cerca de 15 años trabajando conocimiento libre y abierto, pues nos encontramos todavía problemáticas viejas con retos nuevos, en los cuales pues en un país como México son sumamente importantes, ¿no? En un país como México que tiene gravísimas carencias de acceso al conocimiento, el hecho de encontrar un material intelectualmente retador como el que está planteando en Itinerarios Comunes Antonio me parece muy afortunado. Y ojalá existieran muchos más laboratorios o existiera mucha mayor vocación de parte del Estado o de más instituciones escolares y grupos sociales por contar con manuales que hagan esa labor de acceso a plantearse un mundo diferente. Me encanta el desglose que has hecho en este libro, Antonio, de este esfuerzo por colocarle categorías al pensamiento, también por verbalizar rutas de acción y también por idear metodologías que pueden ocupar las personas en la ciudadanía y solucionar diversas problemáticas. Muy en lo personal, los últimos años estuve involucrado en el activismo de calle, en el activismo en territorio, mucho menos que un activismo pues más académico, no sé cómo decirle, pero me vi enfrentado a una situación personal que me motivó a trabajar en calle, particularmente con el grupo de damnificados del sismo del 2017. Y ahí pues nos pasó eso, en realidad teníamos un legado, teníamos una historia, teníamos ciertas respuestas colectivas a un problema como el recuperar la casa, y sin embargo pues los nuevos problemas o las nuevas problemáticas nos aventuraron a buscar justamente pues creatividad y nuevos caminos para solventar una problemática ciudadana. Y en ese sentido me gusta muchísimo que Antonio lo aborde desde la experimentación. Yo creo que desde el Estado, desde las áreas de acción del Estado, pero también desde los colectivos sociales, pocas veces se aventuran las personas a crear la experimentación. A veces las problemáticas son tan urgentes, a veces las corrientes políticas son tan actuantes, en ocasiones los conflictos intersociales pueden ser tan fuertes o tan acendrados, o las problemáticas sociales pueden llegar a ser tan complicadas, que plantear en un entorno como el de la ciudadanía, la capacidad y la posibilidad de lograr experimentar y poner el pensamiento a través de distintos niveles de reflexión, me parece algo arriesgado, y me parece también que es algo necesario. En ese sentido me gustaría mucho destacar este material. Antonio, ya lo habías, ese espíritu o digamos esa vocación de enseñanza, como un poco desde la polimatía, pero también desde del profesorado, pero también desde el humanismo que tienes en toda tu obra, me parece que ya lo habías demostrado en todas las guías, ¿no? En las cerca de 80 guías que me comentas que ya está llegando, pero este material pues me parece que cohesiona a nivel de pensamiento, a nivel de reflexión y de ensayo, pues ese espíritu que ya estaba presente en las guías, por ejemplo. Entonces yo invitaría, y digo para abrir también la conversación, invitaría a su lectura, invitaría a su comentario, pero también invitaría a su difusión. En este libro ustedes van a encontrar, insisto, mucho reto intelectual, mucha facilitación de cómo aproximarse a problemáticas complejas a través de conceptos esencialmente básicos, y también a nivel de escritura, y eso también es una cualidad. Hay a veces muchos teóricos que tienen un planteamiento teórico interesante, pero que escriben muy mal, ¿no? Que escriben de manera muy aburrida, ¿no? No es el caso de Antonio. El caso de Antonio me parece que es un libro que tiene una lectura ligera, una lectura amena, y que pues ojalá tenga mucha mayor difusión y que se pueda encontrar en muchos más entornos para seguir esta discusión, este debate. Entonces le paso el micrófono a Lourdes. Muchas gracias. Disculparás, Antonio, que tenga que leer, pero demasiados temas, demasiados nervios. Comienzo con una cita y me costó mucho trabajo elegir una de las miles que tenía seleccionadas. Tengo como 6 escritos distintos de esto que te voy a leer.
Aparcar temporalmente los análisis agónicos y darle una oportunidad a los relatos poéticos. Estar menos en la confrontación y más en la creación. Creo que es una invitación que pues ya mencionaron de varias maneras y a la que me siento muy afortunada de estar participando, de haber formado desde hace algún tiempo de esta conversación. Estar en este espacio presentando este libro significa mucho para mí. Agradezco enormemente a la doctora Melissa Segura y a todo su equipo, gracias David, la oportunidad de habitar literalmente en la lectura del texto que hoy nos presenta Antonio Lafuente. Agradezco también a mi comunidad del Tecnológico de Monterrey, Inés, gracias, por apuntar hacia el descubrimiento de la cultura del prototipado con un acompañamiento arriesgado que se ha apoyado una y mil veces en la certeza del entre nosotros que sostiene estas páginas. Para todas, todos, mi profundo reconocimiento en esta travesía que está construyendo itinerarios comunes para recorrer nuestro mundo desde la esperanza. El título del libro, Itinerarios Comunes, Laboratorios Ciudadanos y Cultura Experimental, dirige nuestra atención a los imaginarios de un viaje que se empezó a dibujar para mí en el 2015 cuando conocí a Antonio y que ha sido anfitrión de un diálogo constante y fecundo. Muchos de los textos que en el libro se presentan llegaron a mi lectura por la inquieta generosidad del autor como borradores, esquemas o artículos publicados de forma aislada. La posibilidad de ir leyéndolo a pedazos me ha hecho sentir siempre una profunda complicidad, que le agradezco. Ha sido como asistir al teatro de sus preocupaciones y ocurrencias, un teatro donde siempre están los niños, las mujeres, los indígenas, los negros, los marginados, en un diálogo hospitalario y siempre abierto. Cito: la verdad debe mostrársenos hecha en fragmentos, lo más granulares posibles, para que cualquiera que acceda a tan admirable construcción sea capaz de encontrar una tarea que lo mejore o complete, porque no debemos conformarnos con ser pares, queremos ser parte. No queremos una verdad de otros a la que se nos invita, sino una verdad nuestra y entre todos, hecha de fragmentos memorables que solo existen por la convergencia de otras aportaciones tan minúsculas como indispensables. Especialmente conmovedoras, cierro cita, han sido las experiencias de pensar, diseñar e implementar con Antonio cartografías que recorren nuestras aspiraciones de formar comunidad. Y sin duda la reunión de todas estas experiencias, preguntas y aprendizajes en este libro que hoy nos ocupa con K, representa una paleta de nuevas formas de tejer el viaje de quienes queremos transformar el mundo en el que vivimos. Cuando empecé la lectura, revisé el itinerario que el índice propone, de componer a cuidar, pasando por experimentar y comunalizar. Y así me encontré en las puertas del silencio, presentado como una especie de alquimia de lo silenciado y sobre lo que está por expresarse. Me sentí como Alicia al borde de un agujero por el que estaba a punto de aventarse el conejo. Debo de haber leído el capítulo de Compositorio de Silencios 3 veces, antes de decidir echar un ojo a los siguientes capítulos, y al final, por supuesto. Para mi alivio y fortuna, en lo que seguía pude reconocer el territorio y seguir al conejo. Una idea me asaltó entonces. En esta historia se plantea un recorrido que se abría en el final y se desarrollaba en un itinerario lento y pausado hacia el principio, hacia el origen. Debo aclarar que en esta historia el conejo no tiene prisa, pues no lleva un reloj sino un instrumento musical, quizá una flauta. Y así, en esta mi lectura empezamos con el asunto de los cuidados. Un cuidar desde la experiencia musical de un jam session o de lo que ocurre con la propuesta de Play for Change. Música improvisada o callejera o ambas que buscan promover una nueva manera de relacionarnos sin fronteras, donde puedan participar gentes de distintos continentes, instrumentos que nunca estuvieron juntos. Cita de Antonio.
He de aclarar que el libro está tejido de metáforas, regalos a los que nos ha acostumbrado el autor desde hace muchos textos. Considero que su intención no es meramente poética, sino que es una manera de escapar a las interpretaciones unívocas de todo lo que dice. Gesto de humildad que sabe que entre lo que se dice también hay silencios que nos hablan. El Laboratorio Ciudadano, como itinerario común, opera como espacio seguro que ofrece hospitalidad, conectividad y muchas posibilidades de encontrar gente con la que colaborar y arriesgar. Todo lo que sucede es en abierto, no solo entendido como algo accesible, sino como algo no acabado, experimental, con participantes heterogéneos que buscan un lenguaje común que no excluya a nadie y, en fin, que represente a todos por igual. Cita de Antonio. Un ejercicio donde no es la comunidad la que genera un prototipo o solución, sino, nuevamente cita de Antonio, es el prototipo quien demanda una comunidad. La urgencia de hablar de los cuidados surge cuando nos percatamos de la contradicción, de la indolencia en la que vivimos cuando todo nos duele, y nos duele en común. Frente a ella no descartamos la crítica ni el aparato científico, pero nos hace falta más. Cito a Antonio. Las manos llegan donde la vista no puede imaginar. El tacto es la llave que abre la puerta que nos permite imaginar otros mundos posibles basados en la complicidad, la empatía y la vulnerabilidad. En los cuidados se explora sin propósito y sin condiciones. Se avanza entre sospechas y barruntos, hasta que llegamos al lugar donde experimentamos la compañía como una bendición o una epifanía. Si la vista crea la distancia entre el sujeto y el objeto, el tacto mezcla esos mundos. La vista crea espacios otros, mientras que el tacto inventa la complejidad. Todo se interconecta y se vuelve cercano y entrelazado. El reto que nos plantean los itinerarios comunes, sobre todo desde la perspectiva académica y científica, es que la solución de muchas problemáticas a las que nos enfrentamos ya no está al alcance exclusivo de mecanismos científico-tecnológicos. Quizá nunca lo ha estado. Como ejemplo de esta hipótesis, Antonio suscribe a los Alcohólicos Anónimos o a cualquier otra comunidad que padezca alguna enfermedad huérfana, para la que los cuidados son claramente más efectivos que la crítica. El texto no postula que ésta deba desecharse, pero sugiere que debe aprender a caminar afectándose con los concernidos y confiando en las soluciones que atestiguan, aunque aún no puedan enmarcarse en las métricas y protocolos acostumbrados, y tal vez nunca puedan hacerlo. Cuidar a través de un ejercicio de laboratorio es una forma de conocer. Implica, inicio cita de Antonio, una manera de acercarse a los problemas y encontrar para ellos respuestas adaptados y situados. Y esto significa que entendamos que lo común se diferencia de lo público porque en vez de ser para todos, debe acercarse al ideal de ser entre todos, disminuir la influencia de las corporaciones y aumentar la de los ciudadanos. Cierro cita. La inclusión de los expertos en experiencia, como gusta llamarles, es indispensable no solo para tener un conocimiento inclusivo, liberador y promotor de otros mundos posibles. Es fundamental en el tema de la apropiación y efectividad de las soluciones. Ponerse en modo experimental es dar a una comunidad de lenguajes, de gestos, de músicas, de prácticas y costumbres que tenemos en común, pero en las que reparamos muy poco o nunca. Evocar rituales de comunión, dice Antonio, que conjuren la diversidad sin homologarla, respetándola para que no se pierdan sus riquezas, sino que seamos capaces de potenciarlas entre todos. Cita de Antonio. Y es que antes nos parecía babélico, y lo que antes nos parecía babélico se hace inevitable. La heterogeneidad deja de ser la excepción. Cierro cita. Visibilizar la fragilidad de los bienes comunes implica reconocer su construcción política día a día,
responsabilizarnos de su sostenibilidad, entendida como el esfuerzo de creatividad permanente y colectiva que nos permita participar en igualdad de circunstancias y opciones en el mundo que habitamos. Parece ser más o menos obvio, ha caído en un modelo impuesto por el mercado, que nos obliga a plantear soluciones desde perspectivas afectivas, me atrevería a decir junto al autor, feministas. La nueva normalidad, lo que quiera que signifique para los cuerpos e instituciones, y no me voy a referir a muchos de los temas que toca que son apasionantes, como la misma escuela, el museo, la biblioteca, la ciudadanía digital, etcétera, etcétera, nos lleva a una conciencia sobre la importancia de cuidarnos entre todos y que lo que está por venir tendremos que reconstruirlo entre nosotros, dice Antonio. Cuidar como derecho que protege nuestra soberanía ciudadana y se constituye en una cultura capaz, cita de Antonio, de articular la presencia de voces discrepantes y de minorías excluidas en la gobernanza de lo público. En este empezar por el final y concluir con el principio, me pregunto si podemos entender la música sin el silencio o el silencio sin música, sobre todo cuando lo que escuchamos es algo que aparece de forma espontánea, abierta, no codificable, incierta, dinámica. Refiriéndose a una jam session, Antonio menciona: lo importante es saber que existe el lugar, que si vas serás bienvenido, que no hay reglas demasiado estrictas, que lo importante es pasarla bien y que el objetivo es ninguno. Todos los que acuden aman la música y el garaje como su locus por antonomasia. El mayor goce llega cuando, interpretando la pieza que más admiran, se conectan los cuerpos, respiran el mismo aire, se sincronizan los instrumentos y reinventan la música en toda su plenitud. Cuidar es componer, crear un espacio donde se puedan dar las condiciones para construir un mundo entre todos, un mundo en el que podamos vivir sin exclusiones y desigualdad, un mundo que aprecia la diferencia y no rehúye ni disfraza la incertidumbre. Un compositorio es un espacio de cuidados porque experimenta incansablemente, sin desanimarse por no tener las cosas del todo claras. La modernidad nos vendió un relato de progreso basado en las certezas, la predicción y el control, pero hemos tenido que pagar un precio muy alto por sostener esa utopía. Con los laboratorios ciudadanos transitamos a un territorio donde se despliegan los silencios a partir de compositorios que revelan que todo aquello que no hemos podido o no hemos querido dar cuenta y que sin embargo son piezas que siempre fueron necesarias y que ahora son más que nunca ineludibles. La experiencia común de la pandemia nos ha permitido, dice Lafuente, encontrar nuevas razones y nuevas perspectivas para abordar retos que están poniendo en peligro la vida en todos sentidos. Lo silenciado no es nuevo, pero ahora parece haber renunciado a la invisibilidad y nos reclama una responsabilidad urgente de producción, que no echa en saco roto lo hasta ahora logrado, pero que lo pone a interactuar de maneras más inclusivas, arriesgadas, abiertas y afectivas entre todos. Un compositorio colinda con el vacío, dice Antonio, porque se arriesga a descubrir nuevos mundos, cuando en el que estamos ya no ofrece posibilidades, excepto para una cada vez más disminuida élite. Un mundo que nos empuja, como Alicia, a atrevernos a renunciar a las certezas para encontrar la música de la sororidad. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Buenas tardes. Muchas gracias, David, Melissa. Sí, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Y claro, cuando vayan ustedes a presentar un libro, les iba a recomendarles que busquen amigos porque van a decir cosas muy agradables, pero a lo mejor se pasan y entonces se emociona uno, ¿no? Al escuchar algunas formas de hablar de lo que ha escrito, ¿no? Este es lo que me ha pasado con Lourdes y
te quiero agradecer tu lectura. Es una lectura muy intensa y me haces parecer inteligente, entonces no sé bien, no sé si podré superar tu comentario, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Yo creo que ambos habéis presentado muy bien aspectos clave del libro y que me ahorran a mí tener que resumir nada. Creo que en algún momento la palabra debe pasar a ustedes, que son los que quizá quieran hacer algún comentario y yo pueda aclararles, pero escuchando la presentación de ambos, sí que me parece que ambos han acertado en detectar algo que para mí ha sido obsesivo durante muchos años, ¿no? Era intentar entender por qué ponemos todo este énfasis en lo experimental. ¿Por qué estar al lado de una mesa? Cuando uno entra a un laboratorio ciudadano, generalmente lo que encuentra es gente en una mesa con muchos post-it y escribiendo en ella y dialogando. Y yo llevo todo el tiempo diciendo que eso es experimentar, pero quienes han visto películas, que es casi toda la información que tenemos acerca de lo que es un laboratorio y de qué ocurre dentro del laboratorio, pues vemos que no hay herramientas complejas, no hay microscopios, no hay matraces, no hay batas blancas. Y entonces todo esto hace como sospechar que hacemos un uso abusivo de la palabra experimental, que estamos apropiándonos de algo que por derecho no nos pertenece y que de alguna manera nuestras conductas en un laboratorio ciudadano podrían ser interpretadas como una impostura. Y yo llevo todo el tiempo, muchos años, pensando por qué sí merece la pena llamarle a ese trabajo experimentar. Y me gustaría, en primer lugar, me costó poco trabajo distinguirlo de cacharrear, de estar en un lugar donde hay aparatos, donde se hace montaje de cosas, que tiene más que ver con el trabajo de un artesano, que tiene más que ver con el trabajo de gente que le gusta desarmar aparatos e intentar saber cómo funcionan y luego armarlos, que por supuesto es un trabajo que yo respeto mucho y que animo siempre a hacer, porque de alguna manera quien se atreve a esas cosas es capaz de inventar nuevas utilidades para diseños pensados por gente que se cree y que lo es, de hecho, muy capaz de diseñar cosas para hacer asuntos de importancia que tienen incluso valor en el mercado, pero que alguien que desarma corre el riesgo de luego no poder rearmarlo y tener entonces que improvisar, tener que innovar. Y muchas veces hackear no es más que eso, es inventar nuevas funciones para viejas herramientas, ¿no? Y eso me gusta. Pero eso no es experimentar. Experimentar yo creo que es algo todavía más complejo, más profundo también, más atractivo, me parece. ¿Y por qué llamar a eso experimentar? Porque en el modo en el que yo lo entiendo, y que Lourdes lo ha explicado muy bien, y también Iván, implica ser capaces de organizar una conversación entre personas que vienen de mundos muy distintos, que tienen intereses diferenciados y motivaciones también, y sin embargo han decidido colaborar, han decidido focalizarse en un mismo objeto sin tener que renunciar a la propia singularidad de cada uno de los participantes. De ahí la obsesión por la metáfora de la música y de la jam session, como ha mencionado Lourdes, en donde cosas tan distintas como un tambor, una flauta y un piano pueden llegar a componer cosas inolvidables, ¿no? Incluso improvisando, sin necesidad de partitura, como ocurre en la jam session. Entonces, ¿por qué experimentar? Porque justamente el esfuerzo que tienen que hacer personas de mundos muy heterogéneos para lograr hacer juntos algo implica construir un espacio común que haga posible el intercambio entre todos. Y
ese esfuerzo por encontrar una manera de definir los problemas y también las soluciones que represente a todos los participantes por igual, como ha dicho Lourdes, no puede ser más que fruto de un esfuerzo de experimentación, de lenguajes, de prácticas, de modos de hacer, que al final no dejen a nadie excluido, que al final sean capaces de integrar todos los puntos de vista presentes, y eso para mí es experimentar. Es una simplificación o una generalización de las prácticas de laboratorio que tienen la virtud de que pueden ser comprendidas incluso por gentes que no saben leer, pero que se sienten reconocidas, se sienten escuchadas, se sienten incorporadas a un proceso de producción colaborativa, de producción colectiva. Cuando un académico, un investigador en un laboratorio cree haber encontrado un hallazgo, tiene que hacer un esfuerzo considerable para ponerlo en papel, negro sobre blanco, escribirlo, y antes de que aparezca pasa varios filtros por personas de la revista donde quiere publicarlo, que examinan si la forma de contar lo que ha descubierto es compatible con el lenguaje compartido de la comunidad académica que está por detrás de la revista. Cuando encuentra inconsistencias, le devuelven al autor el artículo y le dicen: revise usted este punto o el otro, aquí encontramos que no está suficientemente argumentado, allí creemos que falta, que hay un problema de lenguaje, que no usa las palabras en la forma que a nosotros nos parece pertinente, y cuando el autor acepta la revisión de esas consideraciones que se le hacen, se considera que el artículo ya es apropiado, ya representa a la comunidad en la que quiere participar, representa a toda la comunidad en su conjunto, y por tanto el artículo es aceptable. Esas prácticas a las que estamos acostumbrados los académicos son las mismas prácticas a las que invitamos a los participantes en procesos de prototipado dentro de los laboratorios ciudadanos. Mediadas o no por máquinas, quienes hayan, al llegar a este laboratorio, visto en los paneles estos que hay a la entrada, los proyectos que están en curso, habrán visto que muchos de esos proyectos están mediados por tecnologías, y por tecnologías sofisticadas. Son proyectos de innovación social, pero implican conocimientos técnicos algunas veces profundos. Para lograr eso, han tenido que integrar saberes heterogéneos, actores de naturaleza muy diferente, con propósitos muy distintos, y eso nunca es fácil. Nunca es fácil lograr producciones que procedan de mundos muy diferentes, porque, volviendo al caso de la academia, en la academia siempre nos comportamos en la convicción de que cuanto más homogéneos son los grupos que participan en la producción de conocimiento, más eficientes son. Y cuando uno va a un seminario académico, encuentra que casi todos o todos los participantes leen las mismas cosas, usan el mismo lenguaje, participan en los mismos congresos, manejan las mismas revistas. La homogeneidad se considera casi una condición sine qua non. Pero cuando salimos a la calle, cuando nos enfrentamos a los problemas que la vida real nos presenta, pues encontramos que los problemas no se dan por asignaturas, no se dan por departamentos, no se dan por facultades, se dan en su totalidad, y para abordarlos necesitamos incorporar saberes de origen, de tradiciones, de procedencia muy diferentes. En el caso de los laboratorios ciudadanos, además, ocurre que admitimos como una condición sine qua non, cosa que nunca ocurre en la academia, que los problemas no solo afectan a los expertos, no solo afectan a los que saben, también afectan a los que no saben. Y en los laboratorios ciudadanos admitimos que incluir a los que no saben en el diseño del diagnóstico y también en la búsqueda de soluciones es una condición constitucional de los mismos laboratorios. Así que el esfuerzo por encontrar un lenguaje que represente a todos por igual es al mismo tiempo no solo
un gesto de validez epistémica, sino también de profunda implicación política, porque supone a todos los efectos un ensanchamiento del espacio público, porque de pronto, a partir de esos proyectos como los que se hacen en este laboratorio, encontramos que hay más voces representadas en el espacio público, más sensibilidades, más intereses, más motivaciones. Y eso es un esfuerzo que ensancha el espacio público, que democratiza también la cultura. Y eso yo creo que para mí tiene mucho valor, y yo creo que gran parte de lo que hay en el libro es todo el esfuerzo de encontrar las palabras, las metáforas, los ejemplos que tienen que ver con convencerme a mí mismo primero y luego invitar a los lectores a que se autoconvenzan también de que la cultura experimental, con toda justicia, y lo ha mencionado Lourdes también, con toda justicia podría ser un reemplazo apropiado para pensarnos si de verdad queremos ser críticos o experimentales. El gesto crítico es el gesto típicamente característico de la academia, donde los que saben se ven con las herramientas, con las capacidades, con el derecho para interpretar la realidad, para diagnosticarla, para encontrar donde ellos ven fallos de argumentación, donde ven inconsistencias. Es un gesto un poco arrogante, el gesto crítico, ¿no? Es un gesto como de dominio sobre lo dado, sobre lo recibido, especialmente cuando los que están siendo juzgados son subordinados, son como inferiores, son como gente que merece una corrección, que merece un gesto depurador de sus palabras, de sus razonamientos, de sus conductas, ¿no? Y yo no sé si realmente el gesto crítico nos ayuda a crecer tanto como presumen quienes lo defienden. Yo creo que está sobrevalorado y que crea unas relaciones de dependencia jerárquicas entre unos y otros, unos que son los que saben y otros que tienen que ser tutelados, tienen que ser vigilados, tienen que ser educados, tienen que ser conducidos, porque solo se pierden, solo se dejan llevar por las pasiones, solo se dejan llevar por las emociones, son influenciables. Y gracias a los expertos, pues tenemos guías, pastores para conducir al rebaño al paraíso o alguna tierra prometida, ¿no? En cambio, desde la perspectiva esta de los laboratorios ciudadanos, donde incorporamos para la solución de los problemas a los que saben y a los que no saben, la única relación posible entre unos y otros es dejarse afectar, es ser capaces de encontrar inteligencia en la forma en la que se expresan en el espacio público los que no saben. Y es muy inteligente hacerlo así, y no lo digo por caridad o por compasión o por buenos modales o por buenismo, no lo digo por eso, lo digo porque los que no saben, claro que no pueden hablar de física termonuclear y esas cosas, ni se les ocurre hablar de eso, se aburren hablando de eso, si es que alguno tuviera alguna vez interés en hacerlo. Los que no saben, saben mucho de lo que pasa en su cuerpo, saben mucho de lo que pasa en su calle, saben mucho de lo que pasa en su pequeño mundo. No lo saben todo, y puede que lo sepan nada más que regular, pero saben mucho. Y entonces es muy inteligente que todos esos saberes experienciales, todos esos saberes tácitos, todos esos saberes ancestrales, todos esos saberes locales, dejemos de minusvalorarlos y despilfarremos la enorme cantidad de conocimiento que se acumula en los cuerpos y que nunca encontraremos en un libro, porque son saberes no codificables, no codificados, por eso les llamamos tácitos. Así que acercarse a esos saberes y por tanto a esas personas
no con un gesto caritativo o condescendiente, sino con voluntad de dejarse afectar, con voluntad de encontrar inteligencia en las formas de hablar de lo que saben, de lo poco que saben acerca de las cosas que les están muy próximas, es una manera, vuelvo a decir, de abrir la ciencia. Ahora que está de moda hablar de Open Science, es una manera de abrir la ciencia. Es una manera también de hacer el saber que practicamos más robusto, no solo objetivo, no solo basado en evidencias, sino también incorporando más compromiso, más actores, más puntos de vista, hacerlo un conocimiento en consecuencia más socialmente sostenido y por tanto no es solo una deuda ontológica, como decía al principio, luego la he transformado en un compromiso epistémico. Ahora también, ya por último, estoy hablando de una voluntad de ensanchamiento del espacio público, darle un valor político no partidista, no identitario, sino político en el sentido de abrirlo a más puntos de vista, hacer el espacio público más hospitalario, hacerlo más habitable, hacerlo, por tanto, también más sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista simbólico, ¿no? Y ya, yo creo que el libro lo escribí para entender por qué ser experimentales en el mundo actual que vivimos es una manera de superar esta invitación permanente a ser críticos. Yo creo que deberíamos ser algo menos críticos y mucho más experimentales en nuestras prácticas sociales. Y si el libro sirve un poco para avanzar en esa dirección, yo me daría por bastante satisfecho. Y ya, yo creo que ya he hablado mucho, entonces de pronto ustedes también quieren participar. Bueno. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Iván. Y gracias, Lourdes. Antes de pasar al turno de palabra, me gustaría dar la palabra a la doctora Melissa Segura, secretaria de Cultura, por favor. Gracias. Bueno, yo en realidad quiero agradecer la presencia y darle la bienvenida otra vez a Antonio Lafuente en Lab Nuevo León. Él sabe que ha sido un actor fundamental para la concreción y de este proyecto, y de hecho, casualmente hoy están 3 de las personas que abrieron la puerta para que este proyecto, hace 9 años, este proyecto se concretara, que son Inés Sáenz, Carmen Junco y Antonio Lafuente, en una reunión sobre un proyecto de bibliotecas que el TEC estaba emprendiendo y que me tocó la fortuna de estar ahí escuchando esta conversación, y desde ahí la idea de los laboratorios ciudadanos se quedó muy arraigada en mí y luego nos dio la oportunidad de construir ese proyecto. Así que es además una tarde especial para mí tenerlos aquí a ustedes y bueno, a todos los que están aquí, que han compartido con nosotros este camino. Y Antonio, que como sabes eres referente, eres motivación, eres inspiración para este proyecto, y me da mucho gusto que finalmente ya estés aquí por nosotros, y felicidades por el libro. Creo que a todos los que estamos trabajando en este sentido nos da un marco, más marcos para la reflexión y para el diálogo y para fortalecer el trabajo que estamos haciendo, y felicidades a todos los participantes. Gracias a todos los asistentes también. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí tenemos un turno de palabra para quien quiera comentar sobre lo que ha escuchado, sobre lo que se ha leído. Tenemos por ahí con Liz, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo llegué un poco tarde, pero espero que mi pregunta pues no haya sido cubierta ya. Pero bueno, de entrada no puedo esperar a leer el libro y me da mucho gusto por fin conocerte en persona. Pues todo esto que mencionan de los laboratorios ciudadanos, el poder experimentar,
el poder desarrollar un lenguaje en común toma mucho tiempo y toma mucha apertura, toma ganar confianza en una ciudad. Usualmente hay mucha hostilidad, entonces me gustaría conocer cómo en tu experiencia lo han podido sortear, el hecho de que no se tenga tiempo o se perciba como no importante estar experimentando, o que se le dé un valor. Y también en cuanto a las personas que participan en los procesos, muchas veces no hay una autopercepción, como ya lo comentaste, de que es valioso lo que conocemos o lo que tenemos que aportar. Y claro que esa autonomía no se puede forzar y no siempre se busca, o sea, las personas no siempre la están buscando, pues. Entonces también me gustaría saber cómo lo has vivido, cómo lo has visto, en tu experiencia en los laboratorios ciudadanos. Esto de experimentar está complicado porque lo normal cuando se experimenta es que se fracase y es por eso que aprendemos y entonces rectificamos, volvemos a repetir y casi siempre volvemos a fracasar. Lleva tiempo producir un conocimiento contrastado basado en la experiencia y que nos permita tomar decisiones basadas en evidencias. Los políticos pues tienen dudas acerca de si en la gestión pública se puede fracasar. Cuando se fracasa, con frecuencia tienden a pensar que es porque se prepararon mal las cosas, porque se le encomendó a gente incompetente, porque no prepararon bien el experimento, porque malversaron recursos públicos, porque fueron irresponsables y porque finalmente, si te has pasado mucho, estás prevaricado. Y entonces todo el mundo le tiene mucho miedo a experimentar. Y claro, un responsable político tiene también compromisos presupuestarios, tiene que dar cuenta. No es tan sencillo sostener un proyecto experimental. Por eso hemos inventado esta cosa de los laboratorios, porque en los laboratorios experimentamos en una escala pequeñita, donde cuando se equivoca uno, pues no pasa nada, porque estamos involucrando pocas personas, pocos recursos y la promesa que hacemos es grande. Cuando los experimentos resultan bien, pues se pueden ir escalando lentamente y no ponemos en riesgo a la comunidad, no ponemos en riesgo las leyes que nos previenen a los abusones, a las gentes que usan el dinero público para sus propios beneficios personales, ¿no? Así que es normal, creo yo, es normal que un político responsable pues tenga dudas y las exprese y exija garantías y nosotros en consecuencia tenemos que aprender a dar explicaciones, a ser más pedagógicos, a controlar mejor las cosas, ¿no? Y ganarnos la confianza. Yo creo que eso es normal, pero yo sé que esta respuesta no es suficiente, hace falta un poco más, ¿no? Yo soy de los que apuestan para que no dejemos de experimentar. Yo pienso que si queremos incorporar más puntos de vista al diseño de políticas públicas, no lo vamos a poder hacer si no nos damos el tiempo para escuchar, si no nos damos el tiempo para poner en valor el punto de vista de los directamente concernidos. Y eso también exige mucho tiempo, y no solo mucho tiempo, también exige mucha sensibilidad, mucha capacidad, mucha inteligencia para ser capaz de encontrar inteligencia en donde los demás solo ven ruido. Y pongo un ejemplo que lo va a entender todo el mundo rápidamente. Jane Goodall, cuando la mandan al centro de África a trabajar con gorilas durante unos cuantos años, fue capaz de encontrar en aquellos ruidos, en aquellas gesticulaciones, en aquellas coreografías en las que los demás solo veían ruido, ella encontró un lenguaje cabal, un lenguaje capaz de dar cuenta de una vida política intensa entre los gorilas, e inventó la primatología.
Yo creo que los laboratorios ciudadanos son el lugar para que los gorilas se sientan cómodos y para que todas las Jane Goodall que hay en el mundo, entre las cuales me gustaría estar, ser parte de ellas, pues aprendamos a escuchar, aprendamos a mirar, aprendamos a encontrar inteligencia y complejidad en donde los demás solo ven ruido. Y eso no es fácil, claro. Sí. ¿Cómo va a ser fácil hacer eso si nos han enseñado a desconfiar de cualquier forma de saber que no sea un saber codificado, que no sea un saber administrado desde los centros de poder, académico o político? No es fácil, pero a estas alturas ya sabemos que es no solo necesario, sino imprescindible. Y nada, tenemos que seguir insistiendo y explicándonos mejor también, porque a veces no nos explicamos suficientemente bien, no hacemos el esfuerzo de contar las cosas con un lenguaje que sea comprensible y a veces nos ponemos muy protestones y entonces asustamos a gentes que les gustaría que le explicáramos las cosas con paz, con alegría, con orgullo de creer que tenemos algo distinto que decir, pero también con humildad, con modestia, porque nos damos cuenta que para ser primatólogos hay que saber mucho, No basta con querer saber mucho, hay también que probar que sabes mucho, las dos cosas. Hola, gracias. Al principio del libro hablas del futuricidio, del futuricidio donde, a diferencia, no sé, de nuestros abuelos, abuelas, donde en mi caso venían del campo a la ciudad, veían un horizonte de progreso en el futuro, encontrándose con los electrodomésticos, los coches, las autopistas, pero en las generaciones actuales, pues ya el horizonte de futuro aparece la catástrofe, como mencionas ahí, cuando escribiste el libro. ¿Qué ha cambiado en ti desde entonces con respecto a esta idea del futuricidio? Bueno, a mí me ha impactado mucho la obra de un chamán brasileño que se llama Krenak, que ha escrito sobre el fin del mundo, un librito basado en una experiencia para él muy traumática, en la que una gran corporación minera brasileña, la más grande y una de las más grandes del mundo, contaminó un río del que dependía una comunidad yanomami y ha descrito ese proceso como el fin del mundo. Claro, del mundo de esa pequeña comunidad. Y nosotros estaríamos quizá, según Krenak, asistiendo también a otro fin de mundo. Todavía no nos damos cuenta porque sus expresiones son muy diversas dependiendo de dónde estés. Y me impactó mucho leer en él que ya hemos asistido a muchos fines de mundo y que este sería otro más y necesitamos reinventar un nuevo horizonte para habitar juntos, ¿no? Y este libro, pues de alguna manera, confía en que la construcción de ese diálogo, de esas conversaciones entre los que saben y los que no saben, de forma colaborativa, experimental y abierta, sería una forma razonable, amable también, y espero que jovial, de construir otro mundo posible, ¿no?, entre nosotros. Entonces, para Krenak, la desaparición de un mundo está siempre asociada a la emergencia de otro, y yo creo que para mí eso ha sido muy esperanzador y me aferro quizá como quien se coge a un clavo ardiendo, pero yo soy un optimista así como constitucional y empedernido y infatigable y me gustan los clavos ardiendo. Hola, ¿qué tal? Pues todavía no he tenido la oportunidad de leer tu libro. Pues vaya, yo me dedico mucho a los temas vecinales
y pues a lo mejor más que experimentar, estuve mucho tiempo en la improvisación. De formación soy ingeniero, entonces no tenía ninguna noción de ningunos procesos sociales ni nada. Y mi pregunta es, vaya, he visto que durante el tiempo del 2007 para acá, entre menos experimento, más participación tengo, porque he formalizado procesos y el ciudadano tiene muy poco tiempo y quiere tomar decisiones y quiere avanzar en los temas de su comunidad. ¿Cómo le haces para a un grupo de personas vender la idea de lo experimental y que se animen a participar? Bueno, tal como yo veo las cosas, la mayor parte de los procesos participativos son procesos que en realidad solo pretenden legitimar decisiones que ya han tomado los que mandan, disfrazadas de conversaciones interminables que con frecuencia además tienen como principal motivación desactivar el activismo que estaba en marcha, desplazar las decisiones a mucho después, elegir a unas cuantas personas como representativas de algo y crear tensiones dentro del movimiento. Y en realidad la mayor parte de los procesos participativos son una máquina de destrucción de ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que para que un proceso de participación pueda funcionar, es imprescindible que lo construyamos sobre algo en lo que de verdad por detrás hay un movimiento dispuesto a combatir por lo que luchan. Y al otro lado debería haber personas capaces de dejarse afectar por el punto de vista controvertido en el que tienen que afrontar. Así que los procesos participativos, así como más publicitarios, como más de marketing político, yo creo que esos casi nunca funciona ninguno. Y más bien tienen por misión principal desmovilizar a la gente. Pero estos otros, como los que creo yo que estamos dando vida en espacios como este laboratorio ciudadano, pues son procesos en los que de verdad hay una voluntad de escuchar y de verdad hay una voluntad de hacer cosas juntos. Y entonces la única regla que creo que es imprescindible es la de la hospitalidad. Tienen que ser espacios donde la gente se sienta bien recibida y espacios seguros, donde nos damos tiempo para escucharnos y nos damos tiempo para experimentar, para equivocarnos, y en donde esperamos que al otro lado haya gente que quiera comprometerse en la construcción colectiva y colaborativa de soluciones, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Yo creo que la mejor manera de hacerlo es mezclar tres tipos de actores sociales diferenciados. Una, la de los técnicos, eso que despectivamente a veces llamamos los burócratas, porque los burócratas saben las reglas del juego, saben las leyes, conocen dónde están los presupuestos, conocen por dónde van las líneas principales de acción. Prescindir de ese saber es una forma bastante estúpida de renunciar a tener impacto. Por otro lado, creo que hay también que incorporar a los activistas que están cerca de los problemas, donde está el dolor, donde está la urgencia, donde han encontrado las palabras para darle forma a anhelos sentidos y verdaderos. Y creo que también, por último, los expertos, ¿no? Que son gentes pues, que se han preparado a fondo, que tienen conocimientos, que estudian, que no dejan de estar al día y que son imprescindibles, aunque no actores únicos, como con frecuencia les tratamos, ¿no? O les trata la administración, ¿no? Que cuando tienen un problema llaman a los expertos. Yo creo que los expertos no sobran, ojalá tengamos siempre expertos a mano con ganas de implicarse en los asuntos, pero no basta con ellos. No sobran los expertos, sí faltan actores, ¿no? Y a mí me parece que una configuración en la que los tres saberes puedan conversar juntos es una configuración que puede tener más éxito que de otra manera.
No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Sí? Bueno, ojalá. Ojalá. Gracias, buenas tardes. Bien sus explicaciones. Lulu, como colega académica, ¿por qué nos invitas a leer esta obra? Ayer dijiste, vayan, pues aquí la maestra dijo y aquí estamos. Pero créeme que conceptualmente me da curiosidad intelectual, bueno, curiosidad, y tener fundamentos y argumentos, y por eso vine a escuchar la presentación. Como maestra, ¿por qué me dices, oye, éntrale? Aunque sea obvio, pero quiero escucharlo a tus palabras. Gracias por la pregunta, porque aunque traté de ponerlo en el texto cuando mencionaba la comparación entre la crítica y los cuidados, realmente a mí lo que más me llama la atención de trabajar en el formato, en la cultura de un laboratorio ciudadano, es poner el énfasis, pasar el peso mayoritario del esfuerzo y del trabajo a que el ejercicio académico sea un ejercicio de cuidados, no de crítica. Si esto llama o por lo menos suscita alguna incógnita o pregunta, pues ese sería como el gancho que yo propondría para leer este libro. ¿Por qué tenemos que educar en expandir la autonomía ciudadana, la agencia ciudadana, las posibilidades de construir entre todos, no para todos, como dice Antonio, eso es lo público, sino entre todos, eso es lo común? Y estamos muy lejos de tener esas capacidades, aún en personas que tienen la oportunidad y el privilegio de estar en una universidad. Creo que los universitarios, las instituciones de educación superior tienen una obligación sin paralelo en otras instituciones de lograr hacer estos cambios. Se tienen que atrever, como institución nos tenemos que atrever a experimentar, a abrir las puertas de las universidades, a salir de nuestra zona de confort, porque no podemos seguir haciendo análisis crítico de los problemas y cruzarnos de brazos después, guardar los archivos en una carpeta y olvidarnos que en el espíritu y en el cuerpo de nuestros estudiantes y en nuestra comunidad están pasando cosas, hay dolor. Estamos enfrentando un futuro muy incierto, aún para aquellos que tienen el privilegio de estar estudiando una carrera universitaria. No podemos quedarnos indolentes y sin hacer cambios. Los cambios van a costar, como ya se mencionó, porque estamos muy arraigados y además hay pues, estructuras de poder que no les conviene que abramos espacios para la diferencia y además cantar una música que nos agrade a todos, siendo esta construida de manera espontánea. Estamos en una sociedad de control, eso que sin duda, ¿no? Hay un pasaje, no lo mencioné específicamente, pero cuando habla de lo digital, pues estamos viendo muy claramente a lo que se referían los filósofos en el siglo XX con el tema del control. Pero esto no nos está llevando claramente. O sea, vivimos la dicotomía de ver el final del mundo y al mismo tiempo conectarnos a una pantalla porque nos sentimos abrumados. El trabajo de los profesores y profesoras, de los maestros y maestras, de todos los niveles, es un trabajo bien importante para dar un poco de esperanza, pero también las herramientas para poder hacer este cambio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo todavía tenemos tiempo. Voy a colar una pregunta. Solamente realmente hago la pregunta para conectarlo con lo que estamos haciendo durante esta semana aquí, que es una capacitación para todos los equipos de mediación de la Secretaría de Cultura. Creo que en este libro hay mucho que aprender justamente para las personas que estamos mediando, trabajando en cuestiones de mediación con la ciudadanía. Y muchas veces lo hemos hablado, Antonio, de cómo un laboratorio ciudadano es un dispositivo que lo que permite es protocolizar los cuidados necesarios para activar la inteligencia colectiva. Así lo hemos llegado a decir alguna vez. A mí me gustaría también, y muchas veces hemos hablado de cómo
la mediación es una forma de cuidar y el cuidado es una forma de mediar también, ¿no? Un poco que nos hables justamente de esto, de cómo desde la mediación se puede, o cómo se puede trabajar una mediación basada en la cultura de los cuidados. Bueno, claro, yo creo que has planteado muy bien el comentario, porque si estamos apostando por construir conversaciones improbables e imposibles entre los que saben y los que no saben, que es para eso, para lo que hemos montado este tipo de organizaciones, los laboratorios ciudadanos, esa conversación no va a ser fluida ni va a suceder espontáneamente. Tiene que ser mediada, tiene que haber gente que la facilite, tiene que haber gente que conozca las herramientas con las cuales es posible construir una conversación entre pares que horizontalice a todos los participantes y que asegure que todos puedan ser parte, que todos puedan contribuir. Esto solo puede suceder si nos dotamos de herramientas, de una caja de herramientas lo bastante grande y lo bastante eficiente como para que todos los participantes se sientan cuidados mientras sucede el proceso y experimentan en cada momento que hay alguien que cuida de que todos intervengan, de que ningún punto de vista quede orillado por las gentes más retóricas, por las gentes que tienen más facilidad para expresarse en el espacio público, ¿no? Así que es imposible imaginar la mediación sin estas herramientas, ¿no? Entonces las herramientas son una forma de, diríamos que casi de institucionalizar los cuidados, ¿no? Cuando pensamos en los cuidados con frecuencia, los imaginamos como algo que tiene que ver con habilidades de naturaleza psicológica y a veces abusamos de la palabra empatía y pensamos en los mediadores como una especie de psicólogos mundanos, psicólogos de la vida ordinaria que ni siquiera han tenido que ir a la universidad para aprender a mediar. Y yo no digo que sobren esas palabras como la empatía o los afectos, no sobran, pero tengo mucha fe también y sobre todo, por eso participo en un taller como este que se está haciendo ahora mismo en Monterrey, tengo mucha fe en la enorme cantidad de conocimientos sofisticados que se requieren para entender cuáles son las herramientas y cómo usar esas herramientas y cuál es el momento apropiado para usarlas, ¿no? Y a mí eso me parece un saber extremadamente sofisticado, un saber que no se aprende por ciencia infusa y que requiere un esfuerzo de comprensión de los problemas y un esfuerzo de acercamiento a las situaciones de naturaleza muy particular. Si este taller que estamos teniendo aquí en Monterrey, en el laboratorio, fuera verdaderamente exitoso, yo creo que las personas que participan en él acabarían diciendo que están felices de haber aprendido un montón de herramientas que les van a ser de utilidad en el futuro, ¿no? Entonces, cuidar también es una forma de construir infraestructuras que nos permitan hacer lo que queremos hacer. La red de agua potable es una red, es una infraestructura que nos cuida, que hace que la vida en común sea posible. La red de transportes, cuando funciona bien, es también una red de cuidados. Garantiza que la vida que queremos hacer va a ser posible. Los cuidados a veces no nos damos cuenta que es un asunto de ingeniería también, que requiere mucha ingeniería tener un mundo que funcione. En la escala en la que nosotros nos movemos y para los problemas a los que por el momento solo le prestamos atención, el tipo de tecnologías o el tipo de ingenierías de las que estamos hablando son todavía soft skill, ¿no? Son cosas que aunque sean muy sofisticadas están al alcance de todos. Pero de pronto algún día en este laboratorio vamos a enfrentar
problemas de una complejidad mayor y vamos a necesitar que haya aquí ingenieros y que haya físicos y que haya gente que nos ayude a entender el mundo que vivimos, que tiene problemáticas extremadamente complejas y sin ellos no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, apostarle a los cuidados también es una forma de entender lo que es la tecnología, de entender lo que es la ingeniería, de entender lo que es la complejidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues terminamos aquí. Gracias a todas, a todos por haber asistido a esta presentación del libro. Gracias por pasarse por Lab Nuevo León. Tenemos aquí a las compañeras de la librería Gandhi que están vendiendo el libro. Pueden acercarse, comprarlo y aquí Antonio, pues con mucho gusto seguro, les puede firmar y dedicar el libro. Así que nada, muchas gracias. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.